Así como para medir la pobreza se miden los ingresos y se miden las posesiones y se miden otros elementos muy específicos, que también los libros llegaran a formar parte de esos indicadores y el acceso que tienen a los libros. Todos tenemos responsabilidad. Los padres lo que hacen en casa es fomentar en los niños valores, actitudes, conductas. En la escuela también, pero principalmente en la escuela lo que se busca es que los jóvenes ganen conocimiento y desarrollen competencias para tareas muy específicas. Pero la esencia del ser humano se encuentra de origen en casa y se va enriqueciendo en todos los demás espacios de la experiencia del sujeto. Por tanto, la lectura tendría que ser una experiencia omnipresente y tendría que ser una posibilidad constante para todos. Que el principal reto está en cómo lograr que los propios docentes tengan hábitos de lectura firmes, saludables, y que también tengan la disposición para comunicarlos de una manera pues emocionante, amena, para que contagien de ese entusiasmo a los jovencitos, de tal forma que los jovencitos no tengan que leer, sino que quieran leer. Necesitamos potenciar esa buena disposición a través de programas propicios, programas adecuados, como este programa de lectoescritura que tenemos aquí en la Secretaría de Educación. Nos dimos a la tarea de que fuera un programa integral, que cada vez que íbamos avanzando en el taller 1, taller 2, taller 3, taller 4, nos íbamos sorprendiendo también, aprendiendo mucho de las y los participantes, el propósito de ir construyendo, de ir teniendo como una caja de herramientas para poder llevar a cabo en el aula, para que maestras y maestros tuvieran esa posibilidad de primero vivenciarlo, tomar conciencia y poderlo llevar a cabo como replicadores en sus grupos, y también con las personas de bibliotecas que estuvieron con nosotras. La acción de escribir siempre toca mucho las vibras sensibles de cada persona. A partir de ahora, una vez a la semana, pidan a su maestro que les cuente un cuento, nos tienen que ver leyendo, los padres por lo menos los tienen que ver leyendo, ¿no? Tienen que encontrarse algún librito por ahí en su casa y el chiste es que sea el amor por el objeto primero, por la lectura, hacer estas dinámicas donde apagamos la luz, donde nos sentamos todos alrededor, donde nos tiramos, donde alguien lea una línea y juguemos con esa línea y la podamos cambiar. Entonces, con los programas de lectoescritura queremos formar mejores ciudadanos, mejores personas, personas que sepan pensar, personas que sepan proponer y que tengan una alta disposición de participación social. Las estrategias que yo empleo para el gusto de la lectura es que la lectura no debe de ser únicamente un castigo, el decirle al niño, ¿sabes qué? Si te portas mal te mando a la biblioteca. La lectura debe de ser vista por el niño como un gusto personal, es decir, el equipo que terminó primero tiene 10 minutos para ir a la biblioteca, elegir el libro que le guste y venir a platicar. ¿Por qué? Porque eso hace que el libro sea llamativo y llegan los niños al salón y platican, y yo vi un libro de aves y yo vi esto, y eso hace que el interés se despierte en los demás alumnos. ¿Para qué? Para guiarlos hacia el gusto por la lectura. Y se vale la creatividad, y se vale la imaginación y la emoción y la vivencia y la alegría y el llanto y todo. Sí. La participación de maestras y maestros fue fundamental, y de eso se trataba, de partir de la experiencia previa y entonces retomar y enriquecer con la experiencia de todos y todas por toda esta serie de estrategias didácticas, de ejercicios y de reflexiones. Hubo mucha reflexión y también de expresión escrita. Dimos recomendaciones de libros, leímos mucho también en las sesiones de taller.
Nosotros hicimos un cuento, se llama El payaso Bolita. Aquí tenemos nuestra tarjeta. A otro le gustaba leer, a otro dormir. Y él soñaba con viajar, porque todo lo mejor y lo peor se lo lleva el viento, que es la frase que está aquí. ¿Cómo en nuestro contexto podemos emplearlo en la forma educativa, en la forma comprensiva, y podemos llegar a un aprendizaje significativo en los chicos? Muchas felicidades, maestra, por estas estrategias. Nosotros queremos empezar con los niños a rescatar los valores que se están perdiendo. Las fábulas tienen ese carácter. Soy yo, tu amiga, la cigarra, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién? ¿Mi amiga la cigarra? Sí, acuérdate de mí, ¿no te acuerdas? Bien, ¿aprendimos algo, pequeños? Sí. ¿Qué aprendimos? Que no debemos hacer flojos. Que no debemos ser flojos, ¿verdad? Que debemos trabajar siempre. ¿Qué le pasó a la cigarra? De que no quería trabajar. Un buen lector es alguien que constantemente adquiere más herramientas para comprender no solo las lecturas, sino para comprender la vida, comprender el mundo. Y un escritor, es decir, alguien que sabe usar la palabra y que sabe usar la palabra en forma escrita y también oral, por supuesto, es un sujeto que sabe pensar y que sabe colocar ideas de manera tal que hagan una buena conjugación en favor de sí mismo y en favor de los demás, probablemente. Más allá de que si va a dar frutos en lo intelectual, en lo académico, en las calificaciones, lo que yo estoy convencido es que si somos personas que leemos, que escribimos, que asistimos al teatro, a conciertos, consumimos cultura, pues somos personas más universales y creo que es lo que nos hace falta. Estamos perdiendo esta conciencia de que estamos en una comunidad, en una población, en un entorno, somos parte integral de algo, no somos individuos aislados. Quien esté más cerca del arte, de estas expresiones, pues yo creo que está un poco más cerca de nuestro espíritu y podemos fortalecer el espíritu colectivo que pues yo creo que no nos vendría nada mal en estos tiempos. Un poeta dice que la poesía es la madre y la música es la maestra. Por lo tanto, entiendo que el lenguaje nos enseña a desenvolvernos, nos enseña a reunirnos, nos enseña a acompañarnos y que detrás de todo esto está la poesía. Entonces, un tema que a nosotros creo que adolecemos, quizá por, yo no sé si por formación o porque no nos gusta o porque es un tema que desconocemos, no le entramos y es la poesía. Y a nosotros nos encantó ese módulo porque una de las cosas que nos dijeron en el módulo es que estamos acostumbrados o creemos que la poesía se dice así, muy solemne y bueno, se recita incluso. Y una de las cosas que pues nos quitaron fue esa idea, porque dicen la poesía se lee, no necesita tener como, vamos a llamarles, cambiar volumen, entonación a la lectura, pero se trata de leerla, de sentirla, decía nuestro instructor. Que los alumnos se desarrollen en materia de lectura y de expresión escrita de manera adecuada, para que lleguen a ser sujetos integralmente formados, que no importa qué disciplina adopten para su formación profesional, sean sujetos con el conocimiento y la sensibilidad que da ser un buen lector y además saber utilizar la palabra por medios escritos.
tratar de acercarnos a los libros para después nosotros poder hacer este fomento de que los alumnos se puedan acercar de una manera más natural, más lúdica a los libros. Recordemos que a nuestros niños les llama mucho la atención este tipo de textos y le decía al maestro, pues a lo mejor y leer uno diario, ¿no? Hacer un dibujo de este monstruo. ¿Tú qué le cambiarías? ¿Qué le pondrías? Otra también que habíamos comentado era que hiciéramos a lo mejor títeres, ya sea con bolsa o con material, en realidad nosotros siempre trabajamos con material reciclado. El 16 de septiembre, ¿no? Decirles al niño, acuérdate de la fecha de independencia que fue el 15 de mayo, ¿no? Y decíamos, bueno, va a haber muchos listos que no, maestra. Tú vas a estar muy seguro del dato que les estás dando para hacer que el niño, bueno, no, a mí no me va a engañar, yo voy a buscar la información donde dice que está la fecha, ¿no? Y en donde caiga. Le enseñé ahorita al maestro Antonio, a unos acostados por acá, otros acostados por allá. Es decir, no los condiciono a que te sientas calladito, en silencio o en voz alta, pero siéntate. Entonces es una manera que sale de los viejos patrones de aprendizaje. Mi hijo ha corrido por una toalla para secar un poco mi cara, para después reír y preguntarme, pues no dices que cuando eras niña te gustaba jugar con el agua, ¿por qué no te has puesto a jugar ahora? Es muy bonito también. Bueno, pues para hablar de una infancia sana, creo que el amor es la respuesta. De hecho, el amor es la respuesta para muchísimas cosas. La capacidad que tenemos de amarnos a nosotros mismos y de amar al prójimo es una de las cuestiones que tenemos que sentir desde muy pequeños. Un niño amado, apapachado, pues va a tener más conciso el corazón y la seguridad y la autoestima y la confianza. Hay que tener confianza en uno mismo y también en el otro. O sea, tenemos que aprender a confiar los unos en los otros y el amor es fundamental. Hay que inyectarle amor al hogar, a la educación, a los espacios públicos, porque son de todos, y caminar con mucha seguridad. Era una ballena gorda, que quería ser la más bella del mundo. La ballena aprendió a esquiar. Aprendió a nadar. Aprendió a escalar. Un aplauso fuerte para todos ustedes, ¿de acuerdo? Empezaron a contar historias de miedo, que la historia de la Llorona, que de la mujer que tiene cara de caballo, del chaneque que se roba a los niños. Pues había prometido que no iban a contar historias de miedo. Y le dijo, no, Jimena, salta de la cama y vente para acá. Y Jimena, no, ¿yo qué voy a saltar? ¿Qué tal si hay un monstruo abajo de la cama y me jala la pierna? Vente tú, es tu casa. Y no, Mariana tenía mucho miedo también. Le dijo, no, que voy a salir yo de la cama, vente tú, que eres más valiente que yo. Pero sí, ya estuve en Apizaquito, en Tetla, en Cerrito de Guadalupe. Yo vivo ahí. ¿Sí? En Cerrito de Guadalupe yo vivo ahí. Estamos llenos de energía, ¿verdad? Me da mucho gusto. Salieron a cazar guitarras bajo la luna llena y trajeron esta, pálida, fina y esbelta. Pues ya estas maestras y maestros que fueron parte de este programa, pues van a tener ya una actitud muy diferente en el aula. Ya van a tomar en cuenta que no solamente el lenguaje de hablar
a niños y niñas, incluyéndolos, sino también ciertas otras actitudes o estereotipos que se van generando en el aula. En el aula es uno de los lugares donde más se pueden ir generando estas diferencias y por lo mismo construyéndose estas violencias, o es donde pueden realmente irse disolviendo. Entonces, Corry se convirtió en un símbolo de valor, unidad y dignidad inquebrantable para las personas de cualquier religión y estilo de vida. Le propuso matrimonio varias veces, pero Clara nunca aceptó. Era ruda y desaliñada, y convivía con los piratas en las tabernas del pueblo. Cuando creció, se casó con uno llamado John Bonny. Juntos navegaron en las Bahamas. Aún así, considero que con las herramientas que nos están proporcionando, podríamos nosotros darles herramientas para que ellos traten de realizar ese cambio que existe en la cultura de la comunidad. Si bien desde las labores diarias se les empiezan a asignar roles a las niñas como a los niños, estoy seguro que al menos con la oralidad y la práctica del docente, ellos podrán entender que no están encasillados a actuar de una o de otra manera, o aprenderán a visualizar su futuro de otra manera, no nada más así como, por ejemplo, mujeres amas de casa. El varón pues es el que trabaja, sino que ya tendrán herramientas que les permitan visualizar más allá y tal vez con ello abrir mayores posibilidades a su futuro. Un programa de lectoescritura no solo provee el placer de la lectura y el placer de la expresión, sino principalmente provee la conciencia de ser en un mundo social, y para que ese mundo social sea mínimamente humano, vivible y placentero, tiene que estar regido por normas de respeto, normas de inclusión, normas de igualdad, normas de equidad, normas de solidaridad y de participación en colectivo. Y ahí acaba el cuento.